Hola, ¿cómo están Analía y Paulo? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es una gran oportunidad para contar un poquito por dónde vienen los intereses del seminario, que como ustedes decían va a comenzar en este cuatrimestre. Es interesantísimo. Contanos los detalles del seminario, los objetivos, los propósitos y también es muy importante la intención que tienen. Sí, mira, bueno, el seminario se llama Historia de Salta en el siglo XX, nuevos problemas, claves de análisis y posicionamientos historiográficos para pensar el presente, ¿no? Es una materia que está destinada a estudiantes de grado, sí, principalmente de las carreras de Historia y Antropología, pero bueno, que por la fuerte demanda que tuvo durante estos días va a quedar abierta también para el resto de las disciplinas de humanidades. Es sobre todo una materia que nace, esto hay que recalcarlo, ante una necesidad que es la de poder ampliar la propuesta de espacios que nos permitan problematizar sobre procesos sociales, procesos políticos, económicos y culturales, que por lo general quedan fuera del orden de las prioridades de los programas de algunas de las asignaturas que están enfocadas al análisis de la Argentina y sobre todo de Salta durante el periodo contemporáneo, ¿no? Y acá, bueno, esto también quería remarcarlo, hay una apuesta de inversión, no en el sentido económico, sino en el de invertir, en el de dar vuelta a las cosas, que es poder pensar problemas históricos desde lo local, ¿no? Como una forma no de reivindicación de lo propio, no de localismo, no de parroquianismo, sino de la posibilidad de establecer algunas preguntas en el contexto local para problematizar desde ahí después procesos generales y poder con eso repensar el presente en el que vivimos, ¿no? Esta urgencia en la currícula nos llevó a conformar un equipo colegiado que no es habitual en el dictado de la materia. Esto quiere decir que la materia va a estar a cargo de varios profesores que dictaremos, algunos los vamos a dictar por extensión de funciones. Está la profesora Mercedes Quiñones, Alejandra Soler, yo, algunos un egresado de antropología que es Pablo Coso, el profesor Carlos Abrán, Hugo Rossi, vamos a tener un invitado de la Universidad Nacional de Río Negro que es un especialista en la década del 90, que es José Benklowicz, y nos va a acompañar también Alejandro Galván como estudiante adscripto, ¿no? Y esta modalidad colegiada nos parecía que resultaba interesante porque nos permite que investigadores que están trabajando específicamente sobre los procesos históricos que incluye el programa van a poder dialogar con las y los estudiantes sobre cómo es que se construyen estos conocimientos y cuáles son los principales avances y debates sobre diversas problemáticas de Salta entre 1920 y los años 90, con toda la conflictividad social que todo este periodo implica, ¿no? ¿Habrá, Osvaldo, la oportunidad, por ejemplo, de testimonios de quienes han sido protagonistas de algunos hechos? Mira, estamos pensando en la posibilidad de algunos invitados que no tenemos todavía definidos, sobre todo, bueno, por las cuestiones de tiempo y organización de una materia de estas características, pero sí algunos investigadores han trabajado realizando a partir de la historia oral, ¿no? Tal el caso de Carlos Abrán y Alejandra Soler, incluso han producido algunos documentales que seguramente van a ser parte de el material, ¿no? La idea es interesante la pregunta que haces porque pone en foco cuáles van a ser los sujetos sobre los que nosotros vamos a focalizar, ¿no? Y ahí a nosotros, esto ahí me gustaría remarcarlo, no nos interesa una historia en el sentido tradicional de cómo se viene dictando a veces, sino poder ver cuál es el grado de conflictividad social y cómo existe una Salta que no tiene tanto que ver con esta idea demasiado enfatizada en lo tradicional y en lo conservador, ¿no? Me parece que se ha sobredimensionado esta idea de la Salta conservadora y esta idea de la Salta exclusivamente católica, y eso ha impedido de alguna manera, sobre todo en la carrera de historia, poder visualizar periodos que van desde el 20 en adelante que están llenos de conflictos, ¿no? Y en donde los actores sociales centrales son los trabajadores que comienzan a organizarse, que comienzan a conformar determinados espacios políticos y que están
pujando por la obtención de derechos de forma organizada, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parecía que hay una inversión en el foco desde donde vamos a mirar la materia, y esto evidentemente es resultado de interés. Esta semana ha sido una semana bastante agitada en cuanto a consultas de diferentes estudiantes de las diferentes disciplinas que conforman la Facultad de Humanidades, e incluso de algunos colegas del terciario y de personas que, no perteneciendo a la carrera, están interesadas en poder participar de esta actividad, ¿no? Claro, porque cuando uno piensa en la historia, siempre está centrándose en hechos que son conflictivos desde el punto de vista bélico, y no desde el punto de vista social, donde las tensiones son las que van configurando hechos que tienen influencia hasta en este tiempo. Nos quedamos en el bronce prácticamente cuando hablamos de historia. Sí, mira, para poner algunos ejemplos ilustrativos, bueno, Pablo Coso y yo vamos a trabajar sobre la década del 20 y la década del 30, y sobre la emergencia de los movimientos anarquista, socialista y comunista en Salta durante ese periodo, ¿no? Y realmente una mirada rápida, incluso por la prensa local, te empieza a tirar una serie de preguntas que decís, pero ¿dónde meto estos datos que comienzan a aparecer, no? Por poner solamente unos ejemplos, ¿no? 1936, la policía de Salta cuenta con una sección, como en otras provincias, ¿no? Y como en Capital, que se denomina Orden Político y Social, y es una rama de la policía que responde a la oligarquía salteña, que está encargada de rastrear y de disolver todo tipo de actividad que considere anarquista y comunista, ¿no? Entre ese año, 1936, y el siguiente, esta ala de la policía provincial allana diversas casas en la ciudad, en lo que hoy se considera el centro capitalino o macrocentro, que en su mayoría son piezas de conventillos donde viven lógicamente trabajadores y trabajadoras que se emplean en los comercios y talleres urbanos. Un periódico local como el Diario de la Provincia no duda en decir que estos conventillos son verdaderos antros de propaganda izquierdista y marxista, ¿no? Esto va a ser una constante a lo largo de la prensa durante estos años, ¿no? Se registran concentraciones de personas que cantan la Internacional Socialista en la Sociedad Israelita de Socorro Mutuo, hay algunas peleas entre estanilistas y trotskistas, se realizan allanamientos hay un sujeto que es muy interesante, que es Pablo Hernández, que es un mozo de hotel, y donde se le allana distinta clase de material de tinte político, ¿no? Y esto nos permite de alguna manera que comencemos a hacernos preguntas sobre el carácter de la circulación de estas clases de folletos en 1930, ¿no? Y de la ciudad de las relaciones políticas que van a involucrar a estos actores, ¿no? Hernández es detenido en una habitación de la calle Alsina, se le confiscan unos panfletos que dice: el diario incitan a la lucha. El diario sostiene asimismo que este conventillo está catalogado, forma parte de una lista negra de la policía, que ellos consideran que es un refugio de sujetos disolventes del orden social, ¿no? La prensa va a hablar de la langosta comunista, de la plaga judaizante, y esta actividad política no solamente se reduce a estos espacios del habitar de los trabajadores, sino que comienza durante el periodo a hacer foco en otros lugares como el Colegio Nacional, e incluso en algunos establecimientos educativos como de femeninos, como la Escuela Normal, en donde los diarios denuncian la prédica de carácter ideológico entre el alumnado y algunos docentes que están llevando esta clase de ideas que este diario nacionalista considera disolvente, ¿no? Me parece que episodios como estos realmente muestran una Salta mucho más dinámica, mucho más conflictiva, y en donde la reposición del lugar que ocuparon los trabajadores y las trabajadoras durante estos periodos resulta clave para entender cómo se fue configurando desde los años 20, 30, una tradición de izquierda, y que después, la historiografía, por lo general, la local, ha parecido olvidarse un poco, dando prioridad a otros problemas y a otros periodos de análisis, ¿no? El siglo XX es un gran vacío
en la historia de Salta, ¿no? Se ha trabajado realmente muy poco. Sí, Osvaldo, y es interesante también tener en cuenta que no solo es la ciudad capital, sino que hubo algunas expresiones de luchas sociales, incluso algunas muy radicalizadas en el interior, en Campo Quijano, cuando se construyó la represa de Corralito, una huelga muy fuerte, muy salvajemente reprimida con balas de plomo por la policía en ese momento. También lo que sucedió en la década, ya esto en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Lo que sucedió en Animaná, el Animanazo, también, que una asamblea popular termina no solo destituyendo al gobierno municipal de facto, sino eligiendo un gobierno propio, y todo comenzó con una huelga en una bodega. Sí, tal cual. Mira, justamente a partir de lo que comentás, te comento, Carlos Abrán y Alejandra Soler van a cubrir uno de los ejes del seminario que se va a titular Lucha de Clases, Teoría y Proceso Histórico en la Provincia en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y este módulo va a tener una primera instancia teórica, donde, bueno, los profes lo que van a tratar de hacer, y vamos a tratar de hacer todos ahí junto a los estudiantes, afinar algunos conceptos y herramientas analíticas, y revisar algunas categorías que tienen que ver con la lucha de clase, para después abordar esta clase de procesos que vos mencionabas, de enfrentamientos en el siglo XX, ¿no? Dicen ellos rasgos del proceso revolucionario en Argentina, justo en el periodo 1969-1976. Las huelgas generales, los asos y las puebladas, el proceso de ascenso y descenso de la lucha de clases en Salta, qué pasaba con la estructura económica, con las clases sociales, con el régimen político en la provincia de Salta y con la formación de las fuerzas sociales actuantes, ¿no? Ahí es interesante cómo Alejandra y Carlos han venido trabajando sobre la unidad que se consolida en este periodo entre los obreros y los estudiantes, ¿no? Y cómo es una respuesta al orden político y social que se plantea en Salta, y una vía para combatir este orden y esta serie de imposiciones de diferentes tipos que se van planteando en el periodo, ¿no? Muy bien, Osvaldo, muy interesante. ¿Podrías, por favor, reiterar la invitación, la convocatoria de la actividad de este seminario? Sí, mira, nosotros vamos a comenzar, estamos ya sobre la hora, tenemos todo listo para mañana, martes 16 de agosto, a horas 18, esto se va a llevar a cabo en el aula 50 del sector norte de la Universidad Nacional de Salta. Los estudiantes y las estudiantes que todavía estén interesados tienen tiempo de inscribirse, esto se hace por ventanilla del Departamento de Alumnos de la Facultad de Humanidades, y si alguno no tiene tiempo todavía de inscribirse hasta mañana, puede ir asistiendo y en todo caso se inscribe en el transcurso de la semana, ¿no? A nosotros, bueno, esto me parece que no lo dije, no es nuestra intención dictar clases de tipo magistral, como a veces uno en lo que uno termina cayendo en la universidad, sino poder construir en dinámica de taller junto a los estudiantes nuevos problemas y mirar procesos históricos, políticos, económicos, con la posibilidad de ir de alguna manera diseñando una agenda futura de trabajo de investigación, ¿no? Decíamos, el siglo XX es una gran área de vacancia. Bueno, uno de los objetivos centrales del seminario es plantear una agenda de trabajo para que también los estudiantes y las estudiantes puedan comenzar a pensar en sus futuros temas de investigación en vistas a problemas puntuales que hacen no solo al pasado, sino a la situación en que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras en la Salta de hoy, ¿no?